Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar radicalmente tu experiencia de la realidad. Algo que he descubierto después de décadas de investigación en los laboratorios de neurofisiología, en las ceremonias con chamanes mazatecos, en los estados alterados de conciencia y en el estudio profundo del cerebro humano. Quiero hablarte sobre cómo programar tu mente para la riqueza. No me refiero solamente al dinero, aunque también incluye eso. Hablo de una riqueza más profunda, más verdadera, más trascendente, una riqueza que emerge cuando comprendes que tu cerebro no es un simple receptor pasivo de la realidad, sino un creador activo de tu experiencia. La neurona no solo recibe información, la transforma, la crea, la genera desde un campo de posibilidades infinitas. Y tú, en este momento, estás participando en ese acto creativo, lo sepas o no. Si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré exactamente cómo funciona este proceso y cómo puedes convertirte en el arquitecto consciente de tu propia abundancia. Te pido que te suscribas a este canal si realmente deseas transformar tu vida, porque lo que voy a compartir contigo es el resultado de años de investigación que muy pocos han tenido el privilegio de conocer. Permíteme comenzar con algo fundamental que descubrí durante mis años de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. El cerebro humano no funciona como nos enseñaron en las escuelas tradicionales. No es una máquina que simplemente procesa datos del exterior. Es un órgano cuántico, un dispositivo de resonancia con el campo neuronal, con lo que yo he llamado la sintergía. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas, cada creencia que sostienes, está literalmente modificando la estructura física de tu cerebro. Las sinapsis se reorganizan, las conexiones neuronales se fortalecen o se debilitan, y todo tu sistema nervioso se alinea con los patrones dominantes de tu conciencia. Esto no es metáfora, es neurofisiología pura. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes en lo más profundo de tu ser, te das cuenta de que has estado programando tu cerebro desde siempre, pero lo has hecho de manera inconsciente, automática, reactiva. La mayoría de las personas viven con un cerebro programado para la escasez. Desde la infancia, absorbieron patrones de pensamiento que les enseñaron que el dinero es difícil de conseguir, que hay que trabajar duro y sufrir para obtener algo, que la abundancia es para otros pero no para ellos. Estos patrones se convirtieron en redes neuronales profundamente arraigadas, en autopistas de pensamiento que se activan automáticamente cada vez que surge una oportunidad o un desafío económico. Y aquí está lo fascinante, tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si piensas constantemente en la falta, en la carencia, en el miedo a no tener suficiente, tu sistema nervioso responde como si realmente estuvieras en peligro. Se activa el sistema simpático, se libera cortisol, se estrecha tu campo perceptual y cuando tu percepción se estrecha, literalmente no puedes ver las oportunidades que están frente a ti. Es como si tu cerebro pusiera un filtro que solo te permite percibir aquello que confirma tu programación de escasez. Durante mis trabajos con chamanes mexicanos, especialmente con Doña Pachita y con los curanderos mazatecos, observé algo extraordinario. Estas personas operaban desde un estado de conciencia completamente diferente. No tenían miedo a la falta porque comprendían algo que la ciencia occidental apenas está comenzando a entender, que la realidad material emerge de un campo de información más profundo, de un sustrato cuántico donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Ellos no pedían permiso a la realidad para manifestar lo que necesitaban. Simplemente accedían a ese campo, modificaban su estado de conciencia y la realidad se reorganizaba a su alrededor. No, era magia, era tecnología de la conciencia, era neurología avanzada, operando a niveles que nuestros instrumentos apenas pueden medir. Y lo más importante, era reproducible, enseñable, transmisible. Cuando regresé a mi laboratorio después de esas experiencias, me dediqué a estudiar qué sucedía exactamente en el cerebro durante esos estados alterados. Utilizando electroencefalogramas de alta precisión, mediciones de potenciales evocados, estudios de coherencia cerebral, descubrí algo asombroso. Cuando una persona entra en un estado de profunda concentración meditativa, cuando logra aquietar el diálogo interno y expandir su campo perceptual, su cerebro comienza a funcionar de una manera radicalmente diferente. Las ondas cerebrales se sincronizan, los hemisferios izquierdo y derecho entran en coherencia y aparece un patrón de actividad que yo he llamado hipercomunicación neuronal. En ese estado,
El cerebro no está dividido entre el yo y el mundo, entre el sujeto y el objeto. Está experimentando una unidad fundamental, una conexión directa con el campo neuronal que subyace a toda la realidad. Y desde ese estado, la programación para la riqueza no es un esfuerzo, es una consecuencia natural. Ahora bien, déjame explicarte qué significa realmente programar tu mente para la riqueza desde la perspectiva de la neurología y la física cuántica. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo, no se trata de visualizar cheques imaginarios. Eso puede tener algún efecto superficial, pero no toca la raíz del problema. La verdadera programación mental requiere que accedas a las capas más profundas de tu sistema nervioso, donde residen los patrones arquetípicos, las creencias fundamentales, las estructuras básicas de tu percepción. Es ahí, en ese nivel profundo, donde se decide si eres capaz de percibir y crear abundancia o si estás condenado a repetir los mismos patrones de limitación una y otra vez. Y para llegar a ese nivel, necesitas comprender algo que he denominado la teoría sintérgica de la conciencia. La sintergia es la capacidad del cerebro para organizar información de manera coherente, para crear patrones de orden a partir del caos, para generar experiencias unificadas a partir de millones de impulsos nerviosos dispersos. Cuanto mayor es tu nivel de sintergia, mayor es tu capacidad para percibir la realidad de manera completa, integrada, rica. Una persona con baja sintergia vive en un mundo fragmentado, donde las oportunidades están desconectadas, donde los recursos parecen escasos, donde todo requiere esfuerzo desproporcionado. Una persona con alta sintergia experimenta la realidad como un campo unificado de posibilidades, donde todo está conectado, donde la información fluye libremente, donde las soluciones emergen de manera natural y espontánea. Y aquí está el punto crucial. Tu nivel de sintergia no es fijo. Puede ser desarrollado, cultivado, expandido mediante prácticas específicas que reorganizan tu estructura cerebral. He dedicado años a investigar qué prácticas específicas aumentan la sintergia cerebral. Y lo que encontré fue fascinante. La meditación profunda, especialmente aquella que se enfoca en la expansión del campo perceptual, produce cambios medibles en la actividad eléctrica del cerebro. Aparecen ondas delta de alta amplitud, sincronización interhemisférica, activación del lóbulo frontal, pero no cualquier tipo de meditación funciona de la misma manera. La clave está en aprender a aquietar el diálogo interno, ese incesante parloteo mental que consume la mayor parte de tu energía cerebral. Cuando el diálogo interno se detiene, aunque sea por unos momentos, se libera una enorme cantidad de energía neural que normalmente está atrapada en circuitos repetitivos. Esa energía liberada puede entonces ser dirigida hacia la creación de nuevos patrones, nuevas conexiones, nuevas posibilidades perceptuales. Durante mis investigaciones con meditadores avanzados, descubrí que aquellos que habían practicado durante años mostraban patrones cerebrales completamente diferentes a los de la población general. Su cerebro no estaba dominado por las ondas beta de la actividad mental ordinaria. Pasaban gran parte de su tiempo en estados alfa y teta, que son los estados asociados con la creatividad, la intuición, la conexión profunda. Y lo más interesante, estos meditadores reportaban consistentemente experiencias de sincronicidad, de flujo, de manifestación aparentemente milagrosa de lo que necesitaban en sus vidas. No porque estuvieran pidiendo o deseando, sino porque su cerebro estaba sintonizado con las frecuencias correctas del campo neuronal. Estaban percibiendo posibilidades que para otros eran invisibles. Estaban accediendo a información que para otros estaba bloqueada. Y cuando hablo de información, no me refiero solo a datos conceptuales. Me refiero a información viva, activa, creativa, que se manifiesta como intuiciones, como ideas súbitas, como encuentros aparentemente casuales que abren puertas inesperadas. Permíteme ahora introducir un concepto que es absolutamente central para comprender la programación mental hacia la riqueza: el campo neuronal. Durante años, la neurociencia tradicional ha tratado al cerebro como un órgano aislado, encerrado dentro del cráneo, procesando información de un mundo externo separado. Pero mis investigaciones, junto con los desarrollos más avanzados de la física cuántica, sugieren algo radicalmente diferente. El cerebro no está separado del mundo, es parte de un campo unificado de información, un campo neuronal, que conecta todas las mentes, todas las conciencias, toda la materia. Este campo no es
una metáfora mística. Es una necesidad lógica que emerge cuando entiendes que la realidad cuántica no está hecha de cosas separadas, sino de relaciones, de interacciones, de patrones de información que se organizan en diferentes niveles de complejidad. Cuando tu cerebro percibe algo, no está simplemente recibiendo fotones que rebotan en un objeto externo. Está participando en un acto creativo donde el observador y lo observado se modifican mutuamente. Esto es lo que los físicos cuánticos han demostrado con experimentos como el de la doble rendija. La mera observación modifica el comportamiento de las partículas. Y si esto es cierto a nivel cuántico, también debe ser cierto a nivel macroscópico, aunque de maneras más sutiles y complejas. Tu observación, tu atención, tu intención están constantemente interactuando con el campo neuronal, modificando probabilidades, colapsando funciones de onda, seleccionando realidades dentro del espectro infinito de posibilidades que existen en cada momento. Y aquí está la clave. Si tu mente está programada para percibir escasez, estarás colapsando constantemente las funciones de onda hacia realidades de limitación. Si tu mente está programada para percibir abundancia, estarás colapsando las funciones de onda hacia realidades de riqueza. Esta no es teoría especulativa. He realizado experimentos donde medimos la actividad cerebral de personas mientras se enfocaban en diferentes estados emocionales y conceptuales. Cuando alguien se enfoca genuinamente en la gratitud, en la abundancia, en la plenitud, su cerebro muestra patrones de actividad completamente diferentes a cuando se enfoca en el miedo, la carencia, la preocupación. Y lo fascinante es que estos patrones no solo afectan la experiencia subjetiva de la persona, sino que también se correlacionan con cambios en su comportamiento, en sus decisiones, en las oportunidades que parecen atraer. Una persona en estado de gratitud genuina toma decisiones diferentes, ve posibilidades que antes no veía, se relaciona con los demás de manera que genera cooperación en lugar de competencia. Y gradualmente su realidad externa comienza a reflejar su realidad interna. Pero aquí hay una trampa en la que caen muchas personas que intentan aplicar estas ideas, intentan forzar el proceso, intentan manipular su mente desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema. Usan la voluntad, el esfuerzo, la disciplina rígida para tratar de pensar positivamente o visualizar abundancia, mientras que en lo profundo de su ser, en las capas inconscientes de su psique, siguen operando desde el miedo y la limitación. Y esto no funciona porque el campo neuronal responde a tu estado de ser real, no a tus pensamientos superficiales. No puedes engañar al campo. El campo lee tu coherencia interna, tu autenticidad, tu nivel de sinergia. Si hay contradicción entre lo que piensas conscientemente y lo que sientes inconscientemente, el campo responderá a la señal más fuerte, que casi siempre es la inconsciente. Por eso es crucial trabajar en los niveles más profundos de tu ser, donde residen los patrones que realmente controlan tu percepción y tu comportamiento. Si realmente deseas transformar tu relación con la abundancia, si quieres aprender a operar desde estos niveles profundos de la conciencia, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartiré contigo conocimientos que provienen de décadas de investigación científica seria, combinada con sabiduría ancestral que ha sido probada durante milenios. No encontrarás estas enseñanzas en los libros de autoayuda superficiales. Estoy compartiendo contigo el resultado de mi vida dedicada a comprender los misterios de la mente humana. Ahora quiero llevarte más profundo todavía. Quiero hablarte sobre algo que descubrí estudiando a los chamanes y que luego confirmé en el laboratorio: la existencia de lo que llamo el campo de percepción. Tu cerebro no percibe la realidad tal como es. Percibe una construcción, una interpretación, un modelo creado a partir de las señales que recibe y los filtros que has desarrollado a lo largo de tu vida. Estos filtros son extremadamente poderosos. Determinan qué información entra en tu conciencia y qué información es descartada. Y aquí está lo asombroso. La mayor parte de la información disponible en cada momento es descartada. Tu cerebro selecciona solo una fracción minúscula de todos los estímulos posibles. Y esa selección está determinada por tus creencias, tus expectativas, tus patrones neuronales dominantes. Imagina que tu cerebro es como una radio que puede sintonizar diferentes frecuencias. Cada frecuencia representa un aspecto diferente de la realidad,
una dimensión diferente de posibilidades. Si tu radio está sintonizada en la frecuencia de la escasez, solo captarás señales de limitación, problemas, obstáculos, no porque esas sean las únicas señales disponibles, sino porque tu aparato perceptual está calibrado para detectar exactamente eso. Pero si aprendes a cambiar la frecuencia, si aprendes a resintonizar tu campo de percepción, de repente comenzarás a captar señales completamente diferentes. Oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que eran invisibles para ti. Personas que pueden ayudarte. Recursos que no sabías que existían. Ideas que resuelven problemas que parecían insolubles. Durante mis trabajos experimentales, desarrollé técnicas específicas para expandir el campo de percepción. Una de las más poderosas es lo que llamo la meditación perceptual. No se trata de vaciar la mente o de repetir mantras. Se trata de expandir activamente tu conciencia hacia todo lo que está presente en tu experiencia inmediata. Cuando te sientas a meditar de esta manera, no te retiras del mundo, sino que te abres a él completamente. Percibes todos los sonidos simultáneamente, sin juzgarlos ni etiquetarlos. Sientes todas las sensaciones de tu cuerpo al mismo tiempo, sin enfocarte en ninguna en particular. Ves todo el campo visual como una totalidad, sin fijar la atención en ningún punto específico. Al principio, esto puede parecer caótico, abrumador, pero si persistes, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cerebro comienza a organizarse en un nivel superior. En lugar de procesar la información de manera fragmentada, lineal, comienza a procesarla de manera holística, simultánea, sintérgica. Y en ese estado emergen insights que no son accesibles desde el estado ordinario de conciencia. De repente comprendes conexiones que antes no veías, percibes patrones que antes estaban ocultos, y lo más importante para nuestro propósito, comienzas a percibir posibilidades de abundancia que antes eran completamente invisibles para ti. No porque hayas creado esas posibilidades con tu mente, sino porque siempre estuvieron ahí, en el campo neuronal, esperando a que tu cerebro se sintonizara con la frecuencia correcta para percibirlas. Esta es la verdadera magia de la transformación de la conciencia. No estás cambiando la realidad externa, estás cambiando tu capacidad de percibir lo que la realidad ya contiene. Permíteme ahora hablarte sobre un aspecto crucial que la mayoría de las personas no entiende cuando habla de abundancia: la relación entre el ego y la riqueza. El ego es esa estructura psicológica que se identifica con el cuerpo, con los pensamientos, con la historia personal. Es necesario para funcionar en el mundo cotidiano, pero también es la fuente principal de sufrimiento y limitación. El ego opera desde el miedo, desde la separación, desde la necesidad constante de protegerse y defenderse. Y desde esa perspectiva, la riqueza se convierte en algo que debe ser acumulado, protegido, defendido contra los demás. El ego ve el mundo como un lugar de recursos limitados donde debe competir para sobrevivir. Y esta visión crea exactamente la experiencia que teme, una realidad de escasez, competencia, lucha. Durante mis investigaciones sobre los estados alterados de conciencia, especialmente aquellos inducidos por plantas sagradas como los hongos psilocibios, observé que cuando el ego se disuelve temporalmente, la experiencia de la realidad cambia radicalmente. Las personas reportan una sensación de unidad con todo lo que existe, una comprensión profunda de que la separación es una ilusión, una experiencia directa de que la abundancia es la naturaleza fundamental del universo. No es que las plantas produzcan alucinaciones. Es que temporalmente desactivan los filtros que el ego impone sobre la percepción, permitiendo acceder a niveles más profundos de la realidad. Y en esos niveles, la escasez simplemente no existe. Existe solo la infinita creatividad del campo cuántico, manifestándose en formas innumerables. Ahora bien, no estoy sugiriendo que necesites tomar plantas sagradas para programar tu mente hacia la riqueza. Aunque esas experiencias pueden ser profundamente transformadoras, cuando se realizan en el contexto adecuado, con la guía correcta, existen otras maneras de acceder a esos estados de conciencia expandida. La meditación profunda puede llevarte allí. El trabajo con la respiración consciente puede llevarte allí. Los estados de flujo que emergen cuando estás completamente absorto en una actividad creativa pueden llevarte allí. Lo importante es que comprendas que tu identidad egoica, con todos sus miedos y limitaciones, no es quien realmente eres. Es solo una construcción, un patrón neural que tu cerebro ha desarrollado para navegar el mundo social. Y como cualquier construcción neural, puede ser modificada, expandida,
trascendida. Cuando comienzas a experimentar estados de conciencia donde el ego se relaja, donde la identidad se expande más allá de las fronteras habituales del yo separado, tu relación con la abundancia cambia naturalmente. Ya no necesitas acumular porque comprendes que eres parte de un campo infinito de recursos. Ya no necesitas competir porque entiendes que el éxito de otros no disminuye tus propias posibilidades. Ya no necesitas controlar porque confías en la inteligencia inherente del campo neuronal que organiza todas las cosas hacia mayor complejidad y coherencia. Y desde ese estado de confianza, de apertura, de conexión, comienzas a fluir con la vida de una manera que naturalmente te lleva hacia experiencias de abundancia, no porque estés manipulando la realidad, sino porque estás alineado con el flujo fundamental de la existencia. Ahora déjame compartir contigo algo que he observado en todas las personas que han logrado transformar genuinamente su relación con la abundancia. Todas ellas, sin excepción, han desarrollado lo que yo llamo coherencia interna. La coherencia interna es el estado donde tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus acciones están alineados apuntando en la misma dirección. No hay contradicción entre lo que piensas y lo que sientes. No hay discrepancia entre lo que dices y lo que haces. No hay fragmentación entre tu identidad pública y tu experiencia privada. Y esta coherencia no es solo un ideal moral o psicológico, es una necesidad neurofisiológica para la manifestación efectiva de lo que deseas en tu vida. Cuando hay coherencia interna, tu cerebro funciona como un láser enfocado. Toda la energía neural está dirigida hacia el mismo objetivo, sin dispersión, sin interferencia. Los estudios de electroencefalografía que realicé muestran claramente que las personas con alta coherencia interna tienen patrones de ondas cerebrales mucho más organizados, más sincronizados entre diferentes regiones del cerebro, y esta sincronización se traduce en mayor efectividad en el mundo. Las decisiones se toman más fácilmente, las acciones se ejecutan con menos resistencia interna, las oportunidades se reconocen más rápidamente. Y lo más importante, la señal que envías al campo neuronal es clara, fuerte, consistente. El campo puede responder de manera efectiva porque no está recibiendo mensajes contradictorios. El problema es que la mayoría de las personas viven en un estado de fragmentación interna constante. Una parte de ellos desea abundancia, pero otra parte tiene miedo de ser visible, de ser exitoso, de ser diferente. Una parte quiere crear algo nuevo, pero otra parte está atada a patrones familiares por más limitantes que sean. Una parte confía en la vida, pero otra parte está constantemente vigilante esperando que algo malo suceda. Y todas estas partes están transmitiendo señales diferentes al campo neuronal, creando interferencia, cancelándose mutuamente. Es como intentar sintonizar varias estaciones de radio al mismo tiempo. Lo único que obtienes es ruido estático. Para desarrollar coherencia interna, primero necesitas conocerte profundamente. Necesitas observar con honestidad radical todas las contradicciones que existen dentro de ti. Este no es un proceso cómodo. Requiere valentía para enfrentar las partes de ti mismo que has estado negando o reprimiendo. Requiere humildad para admitir que tus creencias conscientes sobre ti mismo pueden estar en completo desacuerdo con tus patrones inconscientes de comportamiento. Pero este proceso de autoconocimiento es absolutamente esencial. No puedes transformar lo que no reconoces. No puedes integrar lo que no aceptas. Y solo a través de la integración, de la aceptación, de la unificación de todas tus partes fragmentadas, puedes alcanzar el estado de coherencia que permite la verdadera transformación. Esta integración no sucede mediante el rechazo de las partes que no te gustan, sino mediante la comprensión compasiva de por qué esas partes existen y qué función han estado intentando cumplir en tu sistema psicológico. Quiero ahora hablarte sobre un concepto que desarrollé después de años de investigar la relación entre la conciencia y la materia, la látice. La látice es una estructura geométrica que existe en el espacio entre las neuronas, una red tridimensional que organiza la información de manera holográfica. Esta estructura no es física en el sentido convencional, sino que es un patrón de organización del espacio mismo. Y aquí está, lo fascinante. La complejidad y la coherencia de tu látice determina tu capacidad para organizar información, para crear significado, para manifestar intenciones en el mundo material. Una persona con una látice compleja y coherente tiene literalmente mayor poder creativo, mayor capacidad de influir sobre la realidad, mayor habilidad para atraer recursos y oportunidades.
La látice se desarrolla y se complejiza mediante la exposición a experiencias ricas, diversas, significativas. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que experimentas una emoción profunda, cada vez que tienes un insight o una comprensión súbita, estás agregando nueva complejidad a tu látice. Pero también puede deteriorarse, simplificarse, cuando vives una vida rutinaria, repetitiva, sin desafíos ni crecimiento. Y aquí está la conexión crucial con la abundancia. La complejidad de tu látice determina la complejidad de la realidad que puedes percibir y crear. Si tu látice es simple, solo puedes interactuar con aspectos simples de la realidad. Si tu látice es compleja, puedes acceder a niveles de complejidad que para otros son inaccesibles. Y la riqueza, la abundancia genuina, existe en los niveles más complejos de organización de la realidad. Durante mis investigaciones con meditadores avanzados y con chamanes, descubrí que sus cerebros mostraban patrones de actividad que sugerían látices extremadamente complejas y coherentes. Estos individuos podían percibir y manipular aspectos de la realidad que para la persona promedio eran completamente invisibles. No era magia ni superstición. Era el resultado de años de desarrollo intencional de su estructura neuronal y de su látice. Y lo más emocionante, estos cambios son accesibles para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo necesario. No requieres dones especiales ni talento innato. Requieres dedicación, práctica consistente, disposición para expandir los límites de tu percepción ordinaria. ¿Cómo se desarrolla intencionalmente la látice? Primero, mediante la exposición a experiencias novedosas que desafíen tus patrones habituales de pensamiento y percepción. Viaja, aprende idiomas, estudia diferentes disciplinas, interactúa con personas de culturas distintas. Cada nueva experiencia agrega información a tu látice, incrementando su complejidad. Segundo, mediante prácticas que aumenten la coherencia de tu sistema nervioso. Meditación, yoga, tai chi, cualquier práctica que sincronice cuerpo y mente. Tercero, mediante el desarrollo de tu capacidad de atención sostenida. La atención es como un cincel que esculpe tu látice. Cuanto más tiempo puedas sostener tu atención en un objeto sin dispersión, más profunda será la impresión en tu estructura neuronal. Y cuarto, mediante experiencias de estados alterados de conciencia que temporalmente reorganicen tu percepción, permitiéndote ver la realidad desde perspectivas radicalmente diferentes. Cada uno de estos métodos contribuye a crear una látice más compleja, más coherente, más capaz de interactuar con los niveles profundos de la realidad donde reside la verdadera abundancia. Si lo que estoy compartiendo contigo resuena en tu interior, si sientes que hay algo verdadero y profundo en estas ideas, te invito a que te suscribas. Este canal es un espacio donde profundizamos en estos conceptos, donde exploramos las fronteras de la conciencia humana, donde compartimos prácticas concretas para transformar tu experiencia de la realidad. No te conformes con una vida de limitación cuando existe la posibilidad de expansión infinita. Ahora quiero abordar algo extremadamente práctico. ¿Cómo limpiar tu mente de los programas de escasez que has heredado? Porque la verdad es que no llegaste a este mundo con miedo al dinero, con creencias limitantes sobre la abundancia, con patrones de autosabotaje. Llegaste como un campo de posibilidades puras, con un cerebro virgen listo para ser programado. Pero durante tus primeros años de vida, absorbiste las creencias de tus padres, de tu familia, de tu cultura, y muchas de esas creencias estaban basadas en el miedo, en la escasez, en la limitación. Tus padres, con toda su buena intención, te enseñaron que el dinero no crece en los árboles, que hay que ser realista, que no debes soñar demasiado grande porque te decepcionarás. Y esas enseñanzas se grabaron profundamente en tu cerebro durante los años cuando eras más maleable, más receptivo, más vulnerable a la programación. El primer paso para limpiar estos programas es hacerlos conscientes. La mayoría de las personas operan con creencias sobre el dinero que nunca han examinado críticamente. Simplemente asumen que esas creencias son verdades objetivas sobre cómo funciona el mundo, pero no lo son. Son interpretaciones, son constructos sociales, son patrones neuronales que fueron útiles en un contexto, pero que ahora pueden estar limitándote severamente. Necesitas sentarte contigo mismo y preguntarte con honestidad brutal, ¿qué creo realmente sobre el dinero? ¿Qué emociones surgen cuando pienso en ser rico? ¿Qué historias me cuento sobre por qué no puedo tener lo que deseo? Y cuando estas creencias emerjan a la conciencia, no las juzgues ni las rechaces. Simplemente obsérvalas con curiosidad,
como un científico observando un fenómeno interesante. Una vez que has hecho conscientes estos programas, el siguiente paso es desidentificarte de ellos. Comprender que esos pensamientos no son tú. Son solo patrones neuronales, circuitos que se formaron en respuesta a experiencias pasadas. ¿Puedes observarlos sin ser controlado por ellos? ¿Puedes reconocer su presencia sin creer que representan la verdad última sobre la realidad? Esta desidentificación es tremendamente liberadora. De repente te das cuenta de que has estado viviendo bajo la tiranía de pensamientos que ni siquiera son tuyos originalmente. Has estado operando con el software mental de generaciones pasadas, diseñado para un mundo completamente diferente al que existe ahora. Y una vez que reconoces esto, puedes comenzar a escribir nuevo código, a instalar nuevos programas más acordes con quien deseas ser. La limpieza profunda de estos programas requiere trabajo consistente. No es suficiente con tener un insight intelectual sobre tus limitaciones. Necesitas realmente sentir, procesar y liberar las emociones que están asociadas con esos programas. Muchas veces, detrás de una creencia limitante sobre el dinero, hay emociones profundas no procesadas. Vergüenza, culpa, miedo al rechazo, miedo a ser diferente de tu familia de origen. Estas emociones están almacenadas en tu cuerpo, en tu sistema nervioso autónomo, y continúan influenciando tu comportamiento incluso cuando conscientemente has decidido pensar diferente. Por eso es crucial trabajar no solo con la mente conceptual, sino también con el cuerpo, con las emociones, con el sistema nervioso en su totalidad. Técnicas como la respiración consciente, el movimiento expresivo, la terapia somática, pueden ser extremadamente efectivas para liberar estos patrones almacenados a nivel celular y nervioso. Déjame compartir contigo ahora algo que considero fundamental y que rara vez se enseña correctamente: la diferencia entre deseo y anhelo. Muchas personas confunden estos dos estados, pero desde la perspectiva de la neurología y el campo neuronal, son radicalmente diferentes y producen resultados opuestos. El deseo es un estado de carencia. Cuando deseas algo, estás afirmando implícitamente que no lo tienes, que estás separado de ti, que existe una brecha entre tu realidad actual y lo que quieres. Y esa brecha genera tensión, ansiedad, una sensación de incompletitud. Tu sistema nervioso interpreta el deseo como una señal de que algo falta y responde activando los circuitos del estrés, de la búsqueda desesperada, de la necesidad. Y paradójicamente, cuanto más deseas algo desde este estado de carencia, más refuerzas neurológicamente la experiencia de no tenerlo. El anhelo, por otro lado, es completamente diferente. El anhelo es un estado de resonancia con una posibilidad que ya existe en el campo cuántico. Cuando anhelas algo, no estás afirmando que te falta, sino que estás sintonizando tu frecuencia neuronal con una realidad que ya está presente potencialmente. Es como cuando sintonizas una estación de radio. La música ya estaba siendo transmitida, solo necesitabas ajustar tu receptor a la frecuencia correcta. El anhelo no genera tensión, sino expansión. No produce ansiedad, sino una suave atracción magnética. Tu sistema nervioso interpreta el anhelo como una dirección hacia donde fluir, no como una carencia que necesita ser llenada desesperadamente. Y desde este estado, tu cerebro comienza naturalmente a percibir y crear las condiciones que permiten la manifestación de lo que anhelas. Durante mis años trabajando con personas en procesos de transformación profunda, observé que aquellos que lograban manifestar abundancia genuina en sus vidas no eran los que más desesperadamente deseaban el dinero. Eran aquellos que habían desarrollado un anhelo tranquilo, una resonancia clara con la abundancia, sin apego al resultado específico. Confiaban en que el campo neuronal respondería a su estado de ser, no a sus esfuerzos desesperados. Y esa confianza no era ciega ni ingenua. Era una confianza basada en la comprensión profunda de cómo funciona realmente la manifestación. Comprendían que la realidad no responde a tus palabras ni a tus pensamientos superficiales. Responde a tu estado vibratorio fundamental, a la frecuencia dominante de tu campo neuronal. ¿Cómo transformas el deseo en anhelo? Primero, necesitas trabajar en tu estado de plenitud básica. Debes aprender a sentirte completo, suficiente, abundante, independientemente de tus circunstancias externas. Esto no significa negar que quieres cosas o que deseas mejorar tu situación. Significa que tu sentido de valía y completitud no depende de obtener esas cosas. Practicas la gratitud profunda
por lo que ya tienes, no como una técnica manipulativa para atraer más, sino como una forma genuina de reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. Cuando vives desde la gratitud, desde el reconocimiento de que ya tienes mucho, tu sistema nervioso se relaja, tu campo perceptual se expande y comienzas a operar desde un estado de abundancia en lugar de escasez. Y desde ese estado, lo que anhelas fluye hacia ti con mucha mayor facilidad, porque ya estás vibrando en la frecuencia de tenerlo. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión. Quiero hablarte sobre el concepto de tiempo y cómo tu relación con el tiempo afecta directamente tu capacidad de crear abundancia. En la física cuántica sabemos que el tiempo no es lo que parece. No es una flecha lineal que va del pasado al futuro. Es más bien como un paisaje donde todas las posibilidades existen simultáneamente, y tu conciencia se mueve a través de ese paisaje seleccionando qué experimentar. Tu cerebro crea la ilusión de un tiempo lineal para poder funcionar en el mundo ordinario. Pero esa ilusión tiene un costo, te mantiene atrapado en patrones de causalidad que pueden ser tremendamente limitantes. La mayoría de las personas viven completamente atrapadas en el tiempo psicológico, están constantemente pensando en el pasado, rumiando sobre errores cometidos o preocupándose por el futuro, anticipando problemas que probablemente nunca sucederán. Y mientras su mente está en el pasado o el futuro, pierden completamente el único momento donde realmente tienen poder, el ahora. Porque el ahora no es solo un punto transitorio entre el pasado y el futuro. El ahora es el lugar donde el campo cuántico colapsa, en realidad manifiesta. Es el portal a través del cual la potencialidad se convierte en actualidad. Y si no estás presente en el ahora, si tu conciencia está fragmentada entre el pasado y el futuro, no puedes acceder al poder creativo que reside en este momento presente. Cuando estudié a los chamanes y curanderos tradicionales, noté que operaban desde una relación completamente diferente con el tiempo. No estaban atados al tiempo lineal de la misma manera que las personas modernas. Podían acceder a lo que ellos llamaban el tiempo del sueño, el tiempo mítico, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. Y desde ese estado de conciencia temporal, podían realizar lo que para nosotros parecían milagros, curaciones instantáneas, manifestaciones aparentemente imposibles, conocimientos que no podían haber obtenido por medios ordinarios. No era que hubieran suspendido las leyes de la naturaleza, era que estaban operando desde un nivel de realidad más fundamental, donde esas leyes son mucho más fluidas de lo que normalmente experimentamos. Tú también puedes aprender a relacionarte con el tiempo de esta manera más fluida. La práctica clave es la presencia radical. Cuando estés haciendo cualquier cosa, incluso la más mundana, practica estar completamente presente en lo que estás haciendo. No dividas tu atención entre múltiples cosas. No dejes que tu mente divague hacia el pasado o el futuro. Trae toda tu conciencia al momento presente, a las sensaciones de tu cuerpo, a los sonidos que te rodean, a la tarea que tienes entre manos. Al principio, tu mente se resistirá violentamente. Está acostumbrada a saltar constantemente entre diferentes temporalidades, diferentes preocupaciones, diferentes fantasías. Pero si persistes, algo extraordinario comienza a suceder. El tiempo se dilata, se expande, minutos pueden sentirse como horas. Y en esa expansión del presente, accedes a un nivel de creatividad, intuición y poder manifestador que es imposible cuando estás fragmentado temporalmente. Permíteme ahora compartir contigo algo sobre la energía y su relación con la abundancia. En el lenguaje común, la gente habla de tener más o menos energía, pero rara vez entienden qué significa esto desde una perspectiva neurofisiológica. La energía no es solo una sensación subjetiva, es un recurso real, medible, que tu sistema nervioso genera y distribuye, y la manera en que gestionas tu energía neural determina directamente qué tan efectivo eres en crear la vida que deseas. La mayoría de las personas derrocha su energía en patrones mentales improductivos: preocupación crónica, rumiación sobre el pasado, diálogos internos negativos, emociones no procesadas que circulan en bucles repetitivos. Todo esto consume enormes cantidades de energía neural sin producir ningún resultado útil. Imagina que tu sistema nervioso es como una central eléctrica que genera una cantidad determinada de energía cada día. Si toda esa energía está siendo consumida por sistemas de procesamiento ineficientes, por circuitos neuronales que simplemente reciclan los mismos pensamientos una y otra vez,
no queda energía disponible para la creatividad, para la innovación, para la percepción de nuevas posibilidades. Estás funcionando constantemente en déficit energético, agotado, sin recursos, para responder efectivamente a las oportunidades que se presentan. Y en ese estado de depleción energética, la abundancia es imposible porque simplemente no tienes la energía neural necesaria para percibirla, procesarla y actuar sobre ella. La clave para recuperar tu energía es aprender a detener las fugas. Y la fuga más grande de todas es el diálogo interno incesante. Tus pensamientos consumen la mayor parte de tu energía neural. La mayoría de esos pensamientos son completamente innecesarios, repetitivos, improductivos, son como programas de computadora corriendo en el fondo, consumiendo recursos sin producir nada de valor. Cuando aprendes a aquietar el diálogo interno, cuando logras espacios de silencio mental verdadero, de repente tienes acceso a reservas de energía que no sabías que existían. Te sientes más despierto, más alerta, más capaz, y esa energía liberada puede entonces ser dirigida conscientemente hacia lo que realmente importa, hacia la creación, hacia la percepción expandida, hacia la manifestación de tus anhelos más profundos. He desarrollado ejercicios específicos para recuperar la energía neural y dirigirla conscientemente. Uno de los más poderosos es lo que llamo el rastreo de la atención. Durante varios días, observa dónde va tu atención habitualmente. Cada vez que notes que estás pensando, pregúntate, ¿este pensamiento está sirviendo a algún propósito útil o simplemente está consumiendo energía sin razón? La mayoría de las veces descubrirás que es lo segundo. Y en el momento en que reconoces que un pensamiento es inútil, tienes la opción de soltarlo, de retirar tu energía de ese circuito neural. Gradualmente, a través de esta práctica, comienzas a liberar enormes cantidades de energía que estaba atrapada en patrones improductivos. Y esa energía liberada te da poder real, poder tangible, para transformar tu vida de maneras que antes parecían imposibles. Si sientes que estos conocimientos están transformando tu manera de ver la realidad, si reconoces que hay algo profundamente verdadero en lo que estoy compartiendo, te invito nuevamente a que te suscribas. Necesitamos más personas despiertas, más personas conscientes, más personas que comprendan el verdadero poder de la mente humana. Únete a esta comunidad de exploradores de la conciencia. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial, pero que pocas personas comprenden: la relación entre el servicio y la abundancia. Existe una idea muy común en nuestra cultura de que para ser rico debes ser egoísta, competitivo, dispuesto a pasar por encima de los demás. Pero mis investigaciones, tanto en el laboratorio como en el trabajo con comunidades tradicionales, muestran exactamente lo opuesto. Las personas que experimentan abundancia genuina y sostenida son aquellas que han encontrado maneras de servir, de contribuir, de agregar valor a la vida de otros. Y esto no es moralismo ni idealismo espiritual, es neurología básica y física del campo neuronal. Cuando operas desde el egoísmo, desde la separación, desde la competencia, tu campo neuronal se contrae, te percibes como una entidad aislada que debe protegerse y defenderse de un mundo hostil. Y esa contracción limita severamente tu capacidad de recibir. Es como cerrar las manos en puños apretados y luego quejarte de que no puedes recibir nada. La abundancia requiere apertura, requiere flujo, requiere estar dispuesto a dar y recibir en un intercambio constante. Cuando te enfocas en servir, en contribuir, en hacer la vida de otros un poco mejor con tus dones únicos, tu campo se expande. Te percibes como parte de una red más grande, conectado con todos los demás. Y en esa conexión, en esa expansión, se abren canales para que la abundancia fluya hacia ti de maneras que nunca podrías haber planificado o controlado desde el ego. He observado esto una y otra vez en mi propia vida y en la vida de las personas que he estudiado. Cuando dejas de preguntar qué puedo obtener y comienzas a preguntar cómo puedo servir, qué valor puedo aportar, cómo puedo usar mis dones para beneficiar a otros, algo se abre en el universo. Las oportunidades comienzan a aparecer de maneras sincrónicas. Las personas correctas llegan en el momento correcto. Los recursos que necesitas se manifiestan justo cuando los requieres. No porque hayas manipulado el campo, sino porque has alineado tu intención con el flujo fundamental de la vida, que siempre se mueve hacia mayor complejidad, mayor conexión,
mayor coherencia. Pero aquí hay una trampa sutil que debes evitar. No puedes servir desde el ego disfrazado de altruismo. No puedes servir esperando recompensa, reconocimiento, validación, porque entonces no es realmente servicio, es manipulación encubierta. Y el campo neuronal no se deja engañar por tus racionalizaciones conscientes. Lee tu verdadera intención, tu motivación más profunda. El servicio genuino emerge de un estado de plenitud, no de carencia. Sirves porque estás rebosando, porque tienes algo valioso que ofrecer, porque es tu naturaleza contribuir. Y cuando sirves desde ese estado de plenitud, sin apego al resultado, sin necesitar nada a cambio, la abundancia fluye hacia ti como una consecuencia natural, no como un objetivo que persigues desesperadamente. Quiero ahora abordar un tema que es extremadamente importante y que puede transformar radicalmente tu experiencia, el concepto de merecimiento. Muchas personas, cuando indagan honestamente en su interior, descubren que no se sienten merecedoras de abundancia. Tienen creencias profundas, a menudo inconscientes, de que no son suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, suficientemente valiosos para tener riqueza. Y estas creencias de indignidad son quizás el obstáculo más grande para la manifestación de abundancia. Porque si en lo profundo de tu ser no sientes que mereces algo, tu cerebro se asegurará de sabotear cualquier intento de obtenerlo. No de manera consciente, por supuesto, sino a través de patrones sutiles de comportamiento autodestructivo que garantizan que nunca llegues a tener lo que dices que quieres. Estas creencias de indignidad usualmente se forman muy temprano en la vida, en respuesta a experiencias donde fuiste criticado, rechazado o hecho sentir que no era suficiente. Un padre que constantemente te comparaba con otros niños, un maestro que te hizo sentir estúpido, experiencias de rechazo social que tu cerebro infantil interpretó como evidencia de que había algo fundamentalmente defectuoso en ti. Y estas experiencias se grabaron profundamente en tu sistema nervioso, creando lo que en neurología llamamos patrones de activación temprana. Estos patrones continúan influyendo en tu comportamiento décadas después, incluso cuando conscientemente ya no recuerdas los eventos originales que los crearon. Sanar estas creencias de indignidad requiere un trabajo profundo y compasivo. No puedes simplemente afirmar que te mereces abundancia, mientras en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tus reacciones emocionales automáticas, continúas operando desde la creencia de que no eres suficiente. Necesitas ir más profundo. Necesitas encontrar esos lugares heridos dentro de ti, esas partes que fueron rechazadas, criticadas, invalidadas, y necesitas traerles compasión, aceptación, amor, no desde una posición de superioridad, como si la parte adulta de ti estuviera rescatando a la parte infantil herida, sino desde un reconocimiento genuino de que esa parte herida es también tú, y que merece ser vista, escuchada, validada. Una práctica poderosa que he desarrollado para trabajar con el merecimiento es lo que llamo el diálogo interno compasivo. Cuando notes que surge una creencia de indignidad, en lugar de rechazarla o tratar de reemplazarla inmediatamente con una afirmación positiva, primero reconócela. Di internamente, veo que hay una parte de mí que no se siente merecedora y está bien. Esa parte está tratando de protegerme de alguna manera. Luego, con curiosidad genuina, pregunta a esa parte, ¿de qué estás tratando de protegerme? ¿Qué miedo hay debajo de esta creencia? Y escucha. Escucha de verdad, sin juzgar. A menudo descubrirás que debajo de la indignidad hay un miedo profundo al rechazo, al abandono, a ser demasiado visible. Y ese miedo tiene sentido cuando comprendes su origen. No es irracional, es una respuesta adaptativa que tu sistema nervioso desarrolló para mantenerte a salvo en circunstancias que fueron genuinamente amenazantes para un niño vulnerable. Y cuando reconoces eso, cuando validas ese miedo, en lugar de rechazarlo, algo se suaviza, se relaja, se abre. Y gradualmente a través de muchas iteraciones de este proceso, las creencias de indignidad comienzan a disolverse, no porque las hayas combatido, sino porque las has comprendido con tanta profundidad que ya no tienen poder sobre ti. Déjame compartir contigo ahora algo sobre la acción desde la conciencia expandida. Porque todo lo que he estado compartiendo contigo no es solo para que te quedes sentado meditando y esperando que la abundancia caiga mágicamente del cielo. La transformación de la conciencia debe traducirse en acción en el mundo. Pero hay una diferencia fundamental entre la acción que surge de la ansiedad, del miedo,
de la necesidad desesperada, y la acción que surge de la claridad, de la intuición, del alineamiento con el campo neuronal. La mayoría de las personas están constantemente ocupadas haciendo muchas cosas, pero sus acciones son reactivas, dispersas, inefectivas, están corriendo en múltiples direcciones sin llegar realmente a ningún lado. La acción desde la conciencia expandida es completamente diferente. Es acción que surge del silencio interior, no del ruido mental. Es acción que está perfectamente alineada con el momento presente, no forzando ni resistiendo lo que es. Es acción que fluye sin esfuerzo excesivo, sin fricción interna, sin la sensación constante de estar empujando una roca cuesta arriba. Y lo fascinante es que esta acción eficiente, esta acción alineada, produce resultados desproporcionadamente grandes en comparación con el esfuerzo invertido. Es lo que los antiguos taoístas llamaban Wu Wei: acción sin acción, hacer sin forzar, lograr sin esfuerzo. He observado que las personas verdaderamente efectivas en manifestar abundancia no son necesariamente las que trabajan más horas o las que más se esfuerzan. Son las que tienen una claridad cristalina sobre qué acciones son realmente importantes y cuáles son solo actividad para calmar la ansiedad. Son capaces de distinguir entre lo urgente y lo importante. Pueden decir no a las 1000 distracciones que se presentan cada día y mantener su enfoque en lo que realmente mueve la aguja. Y esta capacidad de discernimiento no viene del análisis racional solamente. Viene de la conexión con su intuición profunda, con su sabiduría interna, con la guía sutil que emerge cuando la mente está tranquila y receptiva. ¿Cómo desarrollas esta capacidad de acción alineada? Primero, establece una práctica diaria de conectar con el silencio interior antes de actuar. Puede ser meditación, puede ser una caminata contemplativa, puede ser simplemente sentarte en silencio con una taza de té. Lo importante es crear un espacio donde tu sistema nervioso se calme, donde el ruido mental disminuya, donde puedas escuchar las señales más sutiles de tu intuición. Luego, desde ese estado de calma y claridad, pregúntate: ¿cuál es la acción más importante que puedo tomar hoy? ¿Qué movimiento está más alineado con mis objetivos más profundos? Y escucha. No busques la respuesta en tu cabeza. Siente la respuesta en tu cuerpo, en tu intuición. A menudo, la acción correcta se siente como una pequeña expansión, un sí suave, una sensación de fluidez. La acción incorrecta se siente como contracción, resistencia, pesadez. Y cuando actúas consistentemente desde este estado de alineamiento, los resultados son transformadores. Finalmente, quiero compartir contigo la síntesis de todo lo que hemos explorado juntos. Programar tu mente para la riqueza no es un truco ni una técnica superficial. Es un proceso profundo de transformación de tu conciencia, de reorganización de tu estructura neuronal, de alineamiento con el campo fundamental que subyace a toda la realidad. Requiere que abandones la ilusión de ser una entidad separada, luchando por sobrevivir en un mundo hostil de recursos limitados. Requiere que reconozcas que eres una expresión del campo neuronal infinitamente creativo, infinitamente abundante, infinitamente inteligente. Y cuando vives desde esa comprensión, cuando esa comprensión no es solo una idea intelectual, sino una experiencia vivida en cada célula de tu cuerpo, la abundancia deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que eres. Todo lo que existe en el universo material emergió de un campo cuántico de potencialidad pura. Las estrellas, los planetas, tu cuerpo, tu cerebro, cada átomo que compone tu realidad fue literalmente creado de la nada, de un campo de energía fundamental. Y ese campo no se agotó creando todo lo que existe. Sigue siendo infinito, sigue siendo inagotable, sigue conteniendo posibilidades ilimitadas. Tu mente, tu conciencia, no está separada de ese campo. Es una manifestación local del mismo campo. Y cuando comprendes esto realmente, cuando lo sientes en tus huesos, entiendes que la abundancia no es algo externo que debes atraer hacia ti. Es algo que ya eres, algo que siempre has sido, algo que simplemente necesitas permitir que se exprese a través de ti. La transformación que estoy describiendo no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de despertar, de recordar, de regresar a tu naturaleza esencial. Habrá días donde te sentirás completamente alineado, donde todo fluya con facilidad mágica. Habrá otros días donde volverás a los viejos patrones de miedo y limitación.
Esto es normal, es parte del proceso. No te juzgues cuando esto suceda. Simplemente reconoce que tu sistema nervioso está navegando entre dos modos de operación, el modo del ego separado y el modo de la conciencia unificada. Y gradualmente, con práctica consistente, con paciencia amorosa contigo mismo, con disposición para seguir explorando incluso cuando sea incómodo, el modo de conciencia unificada se volverá más familiar, más accesible, más tu estado natural de ser. He dedicado mi vida a explorar estos misterios de la conciencia humana. He trabajado en laboratorios, con equipos sofisticados midiendo la actividad cerebral. He trabajado con chamanes en ceremonias ancestrales, accediendo a dimensiones de la realidad que la ciencia apenas puede conceptualizar. He meditado durante miles de horas explorando los paisajes internos de mi propia mente. Y todo lo que he descubierto lo comparto contigo con la profunda convicción de que estos conocimientos pueden transformar radicalmente tu vida, no porque yo tenga autoridad especial o sabiduría superior, sino porque estas verdades sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad son universales, son accesibles para cualquiera dispuesto a explorarlas con seriedad, con dedicación, con apertura genuina. La abundancia es tu derecho de nacimiento como manifestación de un campo infinitamente creativo. Solo necesitas recordarlo. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de este largo viaje de exploración, te agradezco profundamente. Tu presencia, tu atención, tu disposición para considerar estas ideas es en sí misma un acto de transformación. Y te invito ahora a que tomes acción. Suscríbete a este canal si deseas continuar este viaje de expansión de la conciencia. Aquí encontrarás más enseñanzas, más prácticas, más exploraciones de los misterios de la mente humana y su poder para crear realidad. No te conformes con una vida de limitación cuando la abundancia infinita está esperando ser reconocida dentro de ti. Únete a esta comunidad de exploradores conscientes. Juntos, estamos creando un nuevo paradigma de existencia humana, donde la riqueza no es acumulación egoísta, sino expresión natural de una conciencia expandida. Te espero en el próximo encuentro. Hasta entonces, que tu mente se expanda, que tu corazón se abra y que la abundancia fluya a través de ti como la manifestación natural de quien realmente eres.